Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, como siempre, vamos a continuar con las clases de historia y simplemente para precisarles una cuestión. Entendiendo que ya casi todos deben tener su libro, los que no igual tienen que ver estos videos y ya ponerse al día. Van a ver el video de manera obligatoria y luego resolver el libro. El libro es un material de apoyo muy importante. Lo más importante es ver el video y comprender la clase. Eso es lo fundamental de nuestro curso. Sí, bueno, sin más vamos a comenzar hoy día con un tema bastante bonito. Un tema muy interesante. A ver, chicos, tenemos el mapa de América aquí. ¿Qué creen que vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las culturas que existían aparte del Imperio Incaico. Recuerden que, aparte de la cultura andina. Recuerden una cosa, nosotros conocemos aquí en Latinoamérica, bueno, por aquí está Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil. Nosotros conocemos que en Latinoamérica existió una cultura milenaria, ¿no? La cultura andina, ¿no? Inclusive antes de los incas, con las civilizaciones como Chavín, las civilizaciones como Tiahuanaco, Huari, las culturas pre-incas básicamente, ¿no? Que son bastantes, que son muchas. Pero ¿ustedes creen que fueron las únicas civilizaciones y las únicas culturas que se desarrollaron en América? Ojo, tomando en cuenta América como Latinoamérica y Norteamérica, ¿no? Bueno, como Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. No fueron las únicas. Hubieron otras dos civilizaciones muy importantes para nuestro continente: los mayas y los aztecas. Estas civilizaciones se desarrollan en Mesoamérica, o también conocido como Centroamérica, en donde se encuentra uno de los países más grandes de esta región, que se llama México, ¿no? Muchos youtubers que ustedes ven hoy día vienen de México, pero ¿sabían que ellos también son parte de una cultura milenaria, así como nosotros de los incas? Bueno, hoy día lo van a saber, porque hoy vamos a comenzar a ver las civilizaciones de América prehispánica, antes de los españoles. Y vamos a comenzar con una civilización muy interesante: los mayas. Vamos a comenzar diciendo que los mayas, estos señores de aquí, mira, los que están en este cuadradito como que medio verde, ya, son los mayas. Vamos a comenzar tomando en cuenta de dónde salen los mayas, en dónde se asientan los mayas. Bueno, los mayas van a habitar en la península de Yucatán, así se le llama a este sector. Pero no solamente en México, sino que van a atravesar a varios países, así como el Imperio Incaico. Mira el Imperio Incaico. Mira Ecuador, mira Perú, Chile, Argentina, Bolivia, varios países. Asimismo también, entonces, la civilización maya, la cultura maya va a abarcar varios países. Va a abarcar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y, bueno, básicamente también México, en el estado de Chiapas. Eso quiero que te acuerdes. Estas civilizaciones se desarrollan en Centroamérica y van a atravesar varios países, específicamente Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México, en el estado de Chiapas. Déjame decirte que estas tres civilizaciones son consideradas imperios, tanto la azteca, la maya, que de la que estamos hablando ahorita, como los incas. Profesor, yo no sé qué es un imperio. Cuando me dice imperio me suena a algo así como grande. Bueno, déjame decirte que imperio es la denominación que se le pone a los estados que se expanden a través de, ¿qué crees?, de guerras. Se expanden a través de guerras. O sea, cualquier estado que se vaya a expandir a través de guerras se va a convertir automáticamente en un imperio. Tú tienes, por ejemplo, al Imperio Romano, al Imperio de los Incas, al Imperio de los Españoles, por supuesto. Profesor, entonces, ¿el Imperio Incaico se expandió a través de guerras? Por supuesto. Al inicio, como cualquier civilización andina, lo único que hacían era sugerirle a las otras civilizaciones que se unan a la suya, ¿sí? Pero cuando esto no resultaba, cuando la alianza no resultaba, lo que hacían era hacerles la guerra. Entonces, básicamente, chicos, va así el desarrollo de estas civilizaciones, de estos imperios. Bueno, ya sabemos entonces dónde se asientan los mayas, ya sabemos qué países atraviesa, ya sabemos que es un imperio. Ahora, ¿por qué caen los mayas? ¿Por qué crees? Los mayas van a caer igual que los incas e igual que los aztecas, por invasión española. Los mayas van a caer en 1697, ya en el siglo XVII, por Miguel de Ursúa, que los va a conquistar, los va a invadir en 1679. Pero continuando,
vamos a ver su desarrollo histórico. Mira, los mayas tienen dos periodos, el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo. Mira, el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo. Estos dos periodos tienen una particularidad. El Imperio Antiguo es el asentamiento de lo que viene a ser los mayas, y va a tomar en cuenta cómo es que los primeros mayas se asumen dentro de la península de Yucatán, cómo van a comenzar su periodo de imperio, ¿no? O su periodo de estado. Entonces lo que pasa con los mayas es que van a construir sus primeras ciudades en el Imperio Antiguo, hasta que llega una crisis. Llegada la crisis, ya los mismos mayas van a fundar un nuevo imperio. Esa es la segunda etapa, el Imperio Nuevo. Pero sin más tema, vamos a comenzar con el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo se desarrolla entre el siglo IV y el siglo X, entre los años 300 y 900. Y en esta etapa del Imperio Antiguo, estos señores mayas gozan de una muy grande, fuerte e un importante crecimiento, un importante esplendor. Van a fundar las primeras ciudades. Profesor, ¿cómo se fundan las ciudades en estos periodos? Eso te lo voy a explicar con la religión, pero te voy diciendo una cosa. Lo fundamental de una ciudad en estas culturas, ¿qué crees que va a ser? Lo fundamental va a ser los templos. Siempre las ciudades van a surgir alrededor de los templos, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces ya tomamos en cuenta tres civilizaciones: los incas, los mayas y los aztecas, ¿no? Mira, los mayas en el verde, los aztecas en el amarillo. Vamos a ver que los mayas se ponen aquí en la península de Yucatán. Bueno, continuando. Estos señores mayas entonces en su imperio antiguo van a fundar sus ciudades alrededor de templos. La ciudad, por ejemplo, de Tikal, de Palenque, Huaxactún y Quiriguá, ¿no? Ciudades muy importantes para este periodo, ¿no? Son ciudades que se fundan alrededor de de templos, y en donde viven miles de pobladores. El final de esta etapa es lamentable porque se da gracias a sequías, gracias a crisis políticas que habían llegado hasta el Imperio Maya. Sin embargo, esto fue superado gracias a la refundación del Imperio Maya en el Imperio Nuevo, que se da posterior a esta crisis que ya habíamos visto. Bueno, ahora el Imperio Nuevo se va a dar del siglo X al siglo XVII, más o menos por ahí, y va a florecer de manera espectacular. Aquí en el Imperio Nuevo vamos a ver la construcción de unas estructuras muy bonitas y muy importantes, y que si viajas a México tienes que ir a verlas como sea. Mira por acá, te voy a mostrar las pirámides de Chichén Itzá, o las pirámides maya. Mira, son como pirámides egipcias, pero tienen más escalones, ¿no? Y tú dirás, pero estas pirámides se ven chiquitas. Mira por acá, esta no es una pirámide maya, es una pirámide azteca, pero mira la gente, de qué tamaño es. Son gigantescas pirámides que servían como templo, como observatorio, y también para rendir tributo a sus emperadores, a sus gobernantes. Pero continuando, vamos a ver que en este periodo las ciudades más importantes van a ser Chichén Itzá, que es donde quedan estas pirámides, Mayapán, Uxmal, y lamentablemente vamos a ver que este Imperio Nuevo también va a caer. Lamentablemente va a caer por las plagas, los desastres naturales. Y mira, imagínate, si nosotros hemos tenido un huaico en el 2017, quizás tú eras muy chiquito, unos huaicos en el 2017 aquí en el Perú, que destruyeron un montón de localidades sobre todo en la sierra de la costa, ¿no? Imagínate en esos tiempos, ¿no? Las inundaciones se llevaban las cosechas, las inundaciones destruían todo lo que podía ser recogido para alimentarse. Entonces estos desastres naturales hicieron mucho daño al Imperio Nuevo del Imperio Maya. Pero sobre todo, lo que destruyó, aparte también de las enfermedades, este imperio va a hacer que muchos de los territorios que conquistaban los mayas, muchos de los territorios que terminaban por ser conquistados por los mayas o ser invadidos por los mayas, van a rebelarse contra ellos mismos. Muchos van a tener una actitud de rencor, una actitud de odio. Entonces muchos de estos sectores van a apoyar luego a lo que vienen siendo los españoles. ¿Pero para qué crees? Los van a apoyar para la invasión de estos mismos hacia nuestros territorios, ¿no? Los territorios de América. O sea,
Como les guardaban rencor por haberlos invadido, al final van a apoyar a los españoles para que caigan los imperios. Eso pasó en Perú. ¿Cómo crees que llegaron los españoles y tuvieron tanta facilidad, siendo poquitos, para derrotar al imperio incaico? Por la ayuda de los mismos, de las mismas tribus o de las mismas culturas que había invadido el imperio incaico, ¿no? Como las huancas, los chancas, los chinchas, que se enfrentaron durante mucho tiempo con los incas. Igual pasó en los mayas. Pero vamos a continuar. Ya sabes cómo cae entonces el imperio maya, ¿no? Por las mismas culturas, las mismas civilizaciones que desde adentro les guardaban mucho rencor. Algo muy importante y que sí creo que va a venir en examen. Yo quiero que siempre conozcas la organización política y social de cualquier civilización que te cuente. De cualquier cultura quiero que me entiendas cómo se organizaban. Normalmente todas las culturas que vamos a ver hasta ahora se organizan en torno a algo. En torno a una pirámide. Donde los que están en la cima de la pirámide son menos, pero son los que tienen más poder. Y los que están en la base de la pirámide son más, pero tienen casi nada de poder y son los menos favorecidos. Bueno, los mayas, déjame explicarte, a pesar de no contar con un estado centralizado, vamos a ver el mapa, a pesar de estar aquí, no tenían un solo gobierno, tenían muchos gobiernos, eran varias ciudades compartidas entre sí, y todas estas ciudades tenían sus propias reglas, sus propias normas. Entonces, profesor, ¿cómo eran un imperio si no tenían un solo gobierno? Bueno, por una razón, compartían algo. Si bien no compartían a los mismos emperadores, si bien no compartían a las mismas leyes, compartían una cosa, compartían costumbres y religión, tenían casi los mismos dioses. Es más, vamos a ver que entre estos dos, maya y azteca, van a compartir dioses, más aún en el imperio maya. Pero ya entendiendo entonces que no era un solo estado, que eran varias ciudades-estado que compartían religión, hay que saber que cada ciudad-estado era gobernada por un jefe. El Jalak Uinik, ¿no? Era un jefe, era un emperador, ¿no? Era como el rey de esa zona, pero de varias ciudades-estado. Entonces todos estos Jalak Uinik se reunían y conformaban el imperio maya, ¿no? Déjame contarte que no solo el Jalak Uinik era el gobernador supremo, ¿no? Sino también su familia, sus parientes, ¿no? Y también algunos militares, algunos sacerdotes, ¿no? Entonces ya sabes cuál es el líder supremo, el líder máximo de los mayas, el Jalak Uinik. Ahora vamos a ver a los sacerdotes, y quiero explicarte esto de manera muy pero muy didáctica. A ver, los sacerdotes eran llamados los Akin, ¿no? Y este grupo tuvo mucho poder, mucha influencia, muchísimo poder en sus manos, ¿no? Casi todo el pueblo maya les debían favores a los sacerdotes. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué tenían tanto poder? Son sacerdotes nada más. Ah, mira, te voy a explicar por qué. A ver, déjame contarte. Mira, cuando el ser humano venció a la naturaleza y logró la agricultura, la ganadería, un grupo de estos seres humanos que no estaba sembrando ni cosechando se dedicó a observar el mundo, se dedicó a observar la realidad, qué pasaba en el cielo, qué pasaba en la tierra, qué animales había, cuál era su desarrollo. En ese sentido, este grupo de gente que sabía cómo funcionaba el cielo o la tierra, se convirtieron en sacerdotes. Lo que pasa es que antes lo que hoy conocemos como ciencia era conocido como magia. Entonces, tú hoy puedes saber cuándo viene el verano, cuándo viene el invierno, depende mucho, el cambio de estación depende mucho de el año, cómo va transcurriendo. No sabes en qué día comienza el invierno, en qué mes comienza el invierno, sabes en qué mes comienza la primavera. Por lo tanto, por ejemplo, los agricultores saben cuándo van a sembrar y cuándo van a cosechar. Un agricultor no se va a poner a sembrar en tiempo de sequía, no tiene sentido. Un agricultor no va a ponerse a cosechar en tiempo de inundación. Entonces, antes, este conocimiento sobre la realidad lo tenían los sacerdotes, que eran como los primeros científicos, porque se ponían a ver el cielo y se daban cuenta que cuando llegaba el verano, en el cielo se avistaban algunas estrellas. Entonces ellos podían decirte, bueno, va a haber sequía porque estas estrellas no han venido todavía, así que déjame una ofrenda y yo le voy a decir a mi Dios que te mande un buen tiempo, ¿no? Le voy a decir a mi Dios que te envíe un buen tiempo para que tú puedas cosechar, ¿no? O le voy a decir al Dios de nosotros, ¿no? Entonces dame una ofrenda y yo te digo cuándo puedes sembrar, cuándo puedes cosechar.
Si no me das la ofrenda, bueno, va a seguir la sequía y no vas a poder cosechar. Estos señores sacerdotes por eso tenían tanto poder, y por eso es que los templos eran fundamentales para una ciudad, porque el templo era el lugar que se contactaba con el Dios. Entonces, si yo, ponte esta situación, si yo soy un agricultor en estos tiempos, soy del pueblo, tengo un pedazo de tierra, el templo se encontraba al medio de la ciudad, ¿ya? Y alrededor de la ciudad vivían cientos de pobladores con sus respectivas chacras, sus respectivas pampas donde sembraban. Entonces, yo quiero saber si este mes me toca cosechar o sembrar. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a viajar desde mi pueblo, que queda lejísimos, hacia el templo. Cuando llegue al templo, el sacerdote me va a decir: te doy la información de mi Dios, me voy a contactar con él haciendo un ritual, sacrificando algo, pero necesito en sacrificio, valga la redundancia, que me des 2 de tus vacas, que me des la mitad de tu cosecha anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive rituales humanos. Nuestro Dios nos ha mandado sequías durante mucho tiempo, vamos a tranquilizarlo dando rituales humanos. Hasta ahora hay sacrificios, pero ya no son ya no son en especias, ni en cabezas de ganado, ni en humanos. Ahora das el diezmo, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, en estos tiempos, por eso tenían tanto poder los que en la civilización maya se llamaban los Akin, o los sacerdotes. Pero déjame decirte que este tema de los sacerdotes ya pasaba en las culturas y las civilizaciones africanas, como Mesopotamia, Egipto, y también en las culturas o civilizaciones andinas, como los incas, ¿no? Entonces, los sacerdotes se podrían conocer como los primeros científicos. Tenían conocimientos de astronomía, tenían conocimientos indispensables para la agricultura, y por eso tenían muchísimo poder, ¿no? Entonces, habiéndote explicado por qué eran muy importantes los sacerdotes, que aparte justificaban cómo funcionaba el mundo con los dioses, o sea, con la religión, ya tú sabes entonces que estos sacerdotes son fundamentales para el desarrollo de estas sociedades, ¿no? Ahora, bueno, luego de los sacerdotes continúa el pueblo. ¿Quién se tenía que dedicar a la agricultura? ¿Quiénes eran los que iban a los templos? Bueno, el pueblo, ¿no? Ellos se dedicaban a sembrar, eran mano de obra, construían cosas, y también lo que les mandaba el Estado, ¿no? En el fondo de la organización política social se encontraban personas que no tenían ningún derecho. Normalmente cuando estos mayas se ponían a conquistar algunos territorios, cuando algunos Jalak Winik mandaban a conquistar algunos territorios, habían personas que se negaban a ser conquistadas, a ser invadidas. Estas personas eran capturadas como prisioneros y luego eran vendidas como esclavos. Entonces, básicamente los esclavos son el sector más bajo de la sociedad maya, ¿no? Ya sabes, entonces está el jefe máximo, el Jalak Winik, los sacerdotes, que son fundamentales para saber cuándo se siembra, cuándo se cosecha, el pueblo, que es el que se dedica a la mano de obra, y los esclavos. Ahora, déjame decirte una cosa más, para redondear. Todas estas civilizaciones que se encuentran tanto en América como las que estaban en Asia y en África, los fenicios, los hebreos, los sirios, los egipcios, Mesopotamia, ¿no? Todas estas civilizaciones tienen como fundamental, pero como fundamental la actividad económica. ¿Qué crees? La agricultura. Lo fundamental para poder sobrevivir en este tiempo va a ser la agricultura. Hacer la siembra y llegar a tener los productos de la tierra, ¿no? Era fundamental la agricultura. Entonces vas a tener que la actividad principal, la actividad económica principal de los incas va a ser la agricultura. De los mayas, la agricultura. De los aztecas, la agricultura. Siempre va a ser la agricultura. Entonces, déjame decirte una cosa. Para tú tener una buena agricultura no basta con que tires las semillas. Tienes que escoger qué semillas lanzar a la tierra. Tienes que romper la tierra. Tienes que saber en qué etapa se siembra. Tienes que saber si la tierra tiene cantidad de nutrientes o no. Tienes que saber qué sembrar también. Entonces, estos conocimientos de agricultura, estas sociedades ya la tenían, tanto los incas, los aztecas, como los mayas. Por eso los incas tenían varias herramientas para hacer su siembra. Pues, por ejemplo, los andenes, ¿no? Y acá también, ¿no? Aquí también, ¿no? Ellos, por ejemplo, tenían una técnica de construir cenotes, ¿no? Que eran lagos naturales. Bueno, no los construían, pero sembraban cerca de estos lagos naturales para tener agua que les permita remover la tierra, ¿no? Y que las plantas crezcan mejor, porque en tierra así muy dura no crecen las plantas. Crecen plantas pero que no son para el alimento, ¿no? Como los cactus. Bueno, los cenotes son una técnica, pero continuemos
continuemos. Ya sabes que la principal actividad de estos señores mayas entonces era la principal actividad económica era la agricultura. Bueno, ellos tenían una técnica más, la agricultura itinerante o la milpa. ¿En qué consiste esto? Bueno, imagínate que tengo dos chacras, no, tres. Una, dos, tres pedazos de tierra. ¿Ya? Un pedazo de tierra, los tres ya dieron la cosecha. Mira, los tres ya dieron la cosecha. De uno van a comer. Lo otro lo van a reservar. ¿Ya? Y una de las cosechas en una chacra lo van a quemar todito. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué van a quemar la cosecha? Para que a partir de las cenizas de estas legumbres, estas verduras que han sembrado, ¿no? Estos frutos de la tierra, se vuelva a fortalecer la tierra y tenga mayores nutrientes. Entonces, yo ya tengo mi alimento, ya tengo guardado, y esta tierra la voy a dejar descansar con las cenizas después de haber incendiado todo ese bosque. Luego, esa actividad que hicimos de quemar esta chacra le va a tocar a la otra chacra. Y así constantemente van a estar rotando las tierras, quemando una chacra siempre para que tenga mayores nutrientes, ¿no? Eso es una técnica conocida como la milpa o la agricultura itinerante, ¿no? También ahora se hace, pero se queman pedazos de bosque para generar chacras, ¿no? Para que no hayan árboles, porque los árboles no permiten que crezcan los productos de la tierra, ¿no? ¿Qué sembraban principalmente en la agricultura aquí estos señores mayas? Bueno, sembraban el maíz, ¿no? Y también tenían un muy interesante producto que no lo utilizaban como lo utilizamos ahora o como tú lo utilizas, el cacao. ¿Qué crees que genera el cacao? Genera el chocolate. ¿Para qué sirve el cacao? Tú dirás, para el chocolate, ¿no? Para tomar una taza de chocolate, para comer un chocolate en un helado, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo consumían el chocolate los mayas? Los mayas consumían el chocolate, lo consumían a través del humo, fumaban el chocolate. Por ejemplo, tú me dirás, profesor, ¿cómo van a fumar una planta? Eso no se puede. Bueno, sí se puede. Por ejemplo, pregúntale a tu papá, a tu mamá, ¿de qué está compuesto el cigarrillo? El cigarrillo está compuesto de unas hierbas que se conocen como el tabaco, ¿no? Si tu papá te puede mostrar un cigarrillo, lo desarma y está lleno de como plantitas secas. Igualito eran los cigarrillos de cacao en este tiempo. Entonces estos señores aportan el cacao al mundo, pero no para su alimentación, sino para su consumo en entretenimiento. Ellos lo fumaban. Ahora, entonces ya sabes, la principal actividad económica de estas civilizaciones siempre va a ser la agricultura. Vas a ver que tienen algunas técnicas para la agricultura, como los cenotes, como la quema de bosques, ¿no? Que se llama la milpa. Vas a tener en cuenta también que sembraban maíz, que aportaron con el cacao. Pero también quiero que entiendas que había otra actividad económica bastante importante, pero no la primera, el comercio. Profesor, ¿pero para qué comercio si la tierra me da todo? Ojo, no en todos los sectores de este mapa. En todos los sectores de este mapa, a ver, vamos a checar por acá. En todos los sectores de este mapa no se producía todo. Por ejemplo, aquí no se producía la papa como tal, se producía en los Andes, ¿no? La oca. Aquí no. Entonces, si tú querías tener papas y yo tendría que darte papas, hacíamos un intercambio. Tú me das maíz, yo te doy papas. Esa era la realidad del comercio. El comercio servía para intercambiar productos que quizás tú tenías y yo no, pero yo tengo productos que tú no tienes. Entonces el comercio servía para intercambiar productos que cada una de las partes no tenía. Entonces así llegabas a tener productos que venían de zonas muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué comerciaban? Con el cobre, con el jade, que era un metal precioso, el cobre, con el jade, que era una piedra preciosa, con plumas de aves como el quetzal, que es un ave muy bonita, de la cual vamos a ver que ellos creen en un dios luego, mira, que tiene muchos colores, que se llama, en esta civilización se llama Kukulkan, y es este de acá, la serpiente emplumada. Pero eso para un momento. Entonces el comercio les va a permitir comerciar jade, plumas, el cacao, que es fundamental para poder fumarlo, y la obsidiana. Pero profesor, ¿qué hacían con estos productos? Estos productos servían para generar herramientas e instrumentos para los rituales. ¿Y para qué eran los rituales? Para contentar a los dioses, ya que los dioses contentos daban una mejor cosecha. Entonces estos rituales servían para ello, ¿no? Por ejemplo, hacían cuchillos muy finos para hacer los sacrificios humanos de manera más fácil, ¿no? Se hizo toda una red comercial en Mesoamérica, en lo que viene siendo América del Centro, Centroamérica también.
y entre ellos se compraban y se vendían productos. Vamos a ver entonces, después de entender que habían dos actividades económicas principales, la agricultura y el comercio, cuáles son sus manifestaciones culturales. Y vamos a ir terminando los mayas para pasar a los aztecas rápidamente. La primera, la arquitectura. Mira, no te voy a engañar. Esto de acá es la expresión más importante de la arquitectura, pero esta no es la única. Ellos hicieron templos, hicieron arcos, hicieron edificios muy bonitos, pero este es uno de los más importantes y es gigantesco. Cuando vayas a México tienes que visitarlo de todas maneras. Entonces, en la arquitectura ellos construyen sobre todo para sus dioses, ¿no? O para tener templos en donde adorarlos, pero también construían palacios e incluso observatorios astronómicos desde donde los sacerdotes veían el cielo. Se nota en sus restos arqueológicos un tema muy interesante. Te recomiendo ver la película El Dorado de Disney. Ellos tenían algunos recintos, algunos espacios que les servían para generar para hacer un deporte muy interesante. Ellos les llamaban el juego de la pelota. Este deporte viene a ser el ancestro de nuestro deporte rey, que es el fútbol, ¿no? Solo que con algunos cambios. Entonces se podría decir que ellos tienen las primeras manifestaciones del fútbol soccer, ¿no? El fútbol como tal, que lo conocemos nosotros, y en Estados Unidos lo conocen como el soccer. Te recomiendo ver esa película, es muy interesante. Algunos sitios importantes donde hay manifestaciones arquitectónicas en los mayas, bueno, Tikal, Huaxutún, Palenque, Chichén Itzá, que es donde queda esta maravilla arquitectónica, Uxmal y Mayapán. Bueno, ¿qué más? Los templos no iban a quedar vacíos para toda la vida, necesitaban llenar con algo los templos, y algo que dé miedo, porque los dioses debían dar miedo. Bueno, vamos a hacer esculturas. Esculturas con bajo y alto relieve. ¿Qué es el relieve, profesor? Bueno, agarra un billete, o bueno, vamos a ver en este papel. Imagínate que esta imagen de aquí se viera en 3D y yo la pueda sentir. Eso sería el relieve. Agarra un billete, sea venezolano, sea peruano, vas a ver que algunas imágenes se sobresalen y las puedes sentir inclusive. Sobresalen un poquito, milímetros, ¿no? En las monedas igualito, no es planito. Entonces, eso es el relieve, ¿no? Se utilizaban en sus esculturas. Entonces las esculturas de piedra las ponían ahí en los templos y los templos causaban miedo a la gente. Trataban de no dejar espacios en blancos, tenían un miedo al vacío también, interesante esto del miedo al vacío, así como también algunas culturas peruanas no dejaban espacios para el vacío. Y tanto en sus esculturas como en lo que vamos a ver ahora, que es la cerámica, siempre, pero siempre van a retratar lo que les pasa en su vida cotidiana, ¿no? Siempre. Bueno, si en las pinturas rupestres el ser humano ponía o dibujaba cómo es que cazaba a los mamuts, bueno, pues ahora ya no lo va a hacer en la cueva, sino lo va a hacer en su escultura y en su cerámica. Y ahora pasamos a la cerámica, ¿no? En la cerámica básicamente lo que van a hacer es plasmar la vida cotidiana, sus rituales, su casa, su agricultura, todo va a estar ahí. Igual va a pasar en el Perú, con el Imperio Incaico. Para terminar, los mayas, déjame decirte que estos señores no solamente tuvieron un avance a nivel de agricultura, de arquitectura, de manifestaciones culturales, sino también en la ciencia. No, estas grandes observaciones que hacían les permitieron tener cosas como esta. Mira, vamos a ver por acá. Mira por acá, súper interesante. Un sistema numérico del 1 al 20, en donde un punto significaba un 1 y 4 puntos 4, pero después estos 4 puntos se volvían una raya. Súper complejo, pero entendible. Mira, el 20 es lo que significaba, ¿ves? Y no solamente un sistema numérico, sino un sistema de escritura, que lo vamos a ver en un rato. Pero gracias a este sistema numérico, ¿qué crees? Ellos pudieron avanzar en una disciplina de la ciencia exacta muy interesante, la matemática. Claro, si yo tengo números ya puedo sumar y restar, ¿sí o no? Claro que sí. También, gracias a estos números, gracias a estas representaciones numéricas, lograron crear un calendario. ¿Te acuerdas que en el 2012, cuando tú estabas muy pequeño, seguro todavía, dijeron que se iba a acabar el mundo? Bueno, dijeron que se iba a acabar el mundo, ¿por qué? Porque el calendario de los mayas solo llegaba hasta el 2012. Quizás se les había acabado la piedra y ya no pudieron poner un día más o un año más, pero básicamente no se acabó el mundo. Pero como se había supuestamente hasta ese año nada más llegaba, dijeron, bueno, se va a acabar el mundo ese año. Los mayas eran tan exactos que solo observando cómo pasaba el sol, cómo pasaba la luna, cómo pasaban las estrellas, lograron saber
que el año dura 365 días. Y en la actualidad, gracias a nuestras observaciones científicas y a nuestras grandes herramientas científicas, ¿cuánto dura el año? Claro, 365 días. No fuimos los primeros, ya antes lo habían descubierto estas civilizaciones, y solo observando, solo viendo el cielo, es increíble. Ese es el calendario maya. Bueno, terminamos los mayas para pasar a los aztecas, que va a ser más fácil ya que hemos explicado casi todo aquí. La religión. Ya te dije que la religión era fundamental porque yo necesito saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Entonces es fundamental tener sacerdotes que tengan contacto con Dios, y estos sacerdotes me van a decir cuándo sembrar y cuándo cosechar. Estos sacerdotes eran los Akin, ¿te acuerdas? Los sumos sacerdotes, que para comunicarse con Dios necesitaban ofrendas, ¿no? Tanto de productos de la tierra como de ganado, como de humanos inclusive. Entonces para eso era fundamental tener templos, para eso era fundamental tener rituales o ceremonias y hacer sacrificios. ¿Cuáles son los dioses de los mayas? Bueno, el dios creador, el dios de todo. No me vayas a decir Odín, que eso es de Thor. El dios Hunapku, el dios creador de todo y padre de los dioses. Este dios tenía un hijo que también era un dios, el dios Intzangma, el señor de la sabiduría, dios solar y fundador de los mayas, que es el hijo de Hunapku. Y un dios muy bonito, que es la serpiente emplumada. Mira, aquí está. Kukulcán. Vamos a ver que Kukulcán se repite en la cultura azteca con otro nombre. Muy interesante porque está basado en un animal muy bonito que tiene un plumaje también muy bonito, conocido como Quetzalcoatl. Perdón, como Quetzal. Quetzalcoatl es el dios de los aztecas, pero eso lo voy a explicar en un rato. Mira, la serpiente emplumada. Súper interesante. Bueno, vamos terminando. Acuérdate que también te dije que tienen un sistema de escritura, ¿no? Mira, y el sistema de escritura era jeroglífico e ideográfico. Déjame explicarte qué significa esto por si estás volando. Cuando yo pongo la letra A, que es una bolita con una colita, tú sabes que esa letra A significa un sonido, ¿sí o no? Mira, acá yo tengo la letra A. La letra A significa este sonido. Ah, claro. Pero en algunas civilizaciones, inclusive algunas que todavía existen, estos símbolos no significan un sonido, sino una idea. Por ejemplo, la civilización china. En la civilización china no tienen un alfabeto como nosotros, en donde una letra significa un sonido. Por ejemplo, la letra E, que ya sabes cómo hacerla, significa el sonido. Para ellos no. Ellos tienen símbolos que significan ideas. A esos símbolos se llaman ideogramas, ¿no? Por ejemplo, tienen un símbolo que expresa el fuego. Y mira, por ejemplo, por acá, mira. Imagínate, no te estoy diciendo que sea así. Este símbolo podría significar el calor. No un sonido, sino el calor. A estos símbolos se le llaman jeroglíficos o ideogramas. Y con esto podían comunicarse a través de las paredes, ¿no? ¿Cómo conocemos de estos símbolos con los que se comunicaban los mayas? Bueno, los españoles cuando llegaron lograron preservar muchas de estas comunicaciones e hicieron algunos textos conocidos como códices para conocer cómo se desarrollaban los mayas. Para finalizar la parte de los mayas, ¿cómo es que decaen y terminan pereciendo los mayas? Bueno, tú ya sabías la primera parte, porque tenían pueblos que estaban todavía con rencor por la conquista que habían sufrido, la invasión que habían sufrido. Muchos de estos pueblos generaron una crisis porque se rebelaron contra las principales ciudades mayas, y esto incrementó la crisis y permitió a los españoles entrar a lo que viene siendo Centroamérica. Otra de las realidades es que básicamente la población aumentó muchísimo y se necesitaban más recursos para alimentar a la población, y no se contaba con eso, ¿no? Se necesitaba ampliar lo que era el lugar en donde vivía esta población. Esas son algunas de las razones por las que cae este imperio maya. Pero terminando los mayas, ahora nos toca ver a los aztecas, que básicamente es súper fácil porque casi todo lo general te lo he explicado con los mayas. La única diferencia con los aztecas es que ellos no se van a desarrollar en este valle, sino se van a desarrollar desde el Golfo de México, que es esta parte de acá, hasta Guatemala. Ellos van a estar desarrollándose desde el Golfo de México hasta Guatemala, en zonas muy fértiles llamadas valles, ¿no? Los valles son los lugares por donde pasa el río a los costaditos. Esos son zonas muy fértiles, ¿no?
Déjame decirte una cosa, y con esta explicación ya continúo rapidísimo. Así como los incas, los aztecas terminan desarrollándose a partir de otras culturas. Recuerda que los incas no aparecieron de la nada. Los incas aprendieron de todas las culturas que habían anteriormente en el mundo prehispánico andino. Ellos van a aprender de los Tiahuanaco, de los Wari, pero también estos señores aztecas van a aprender de unas culturas anteriores. ¿Cuáles son? Mira, los olmecas, grandes constructores de pirámides, gobernados por sacerdotes. Mira, la cultura Teotihuacán, mira, un centro de gran importancia, tenían el templo de la luna y el templo del sol, compartíamos dioses por ahí. Su principal dios fue Quetzalcoatl, que es este de acá. Otra vez, la serpiente alada. ¿Por qué crees que cuando viene la religión cristiana católica rechazan a las serpientes o rechazan a los dragones? Porque esto parece un dragón. Porque eran parte de la religión de nuestros antepasados. Por lo tanto, debíamos rechazar esas religiones para poder aceptar a la nueva religión, la religión en donde existe Dios, Jesús, ¿no? La religión judeocristiana. Por eso se rechaza mucho a los dragones, a las serpientes, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver a los toltecas, ¿no? Los toltecas, que también fue otra de las civilizaciones. Y ahora, mira, para continuar, tú sabes que el desarrollo de los incas se explica a partir de ¿qué? A partir de dos leyendas, ¿sí o no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. Estos señores también tienen una leyenda de origen. Esta leyenda de origen planteaba, ¿no?, que estos señores aztecas debían construir su imperio allí donde vean a un águila comiéndose una cobra. ¿Encima de qué? Encima de un nopal. Profesor, ¿qué es un nopal? Un cactus. Un cactus. ¿De dónde sale la tuna? Exacto. Si en una tuna, o bueno, en un cactus, estaba un águila comiéndose una cobra, entonces ahí vamos a hacer nuestro imperio. Muy parecido a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Allí donde se hunda el Barayoc, la vara divina de Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran hijos del Inti, ahí se iba a hacer el imperio. ¿Y dónde se hundió? En el Cusco. Bueno, aquí se hundió en la capital conocida como Tenochtitlán. Pero bueno, estos señores llegan a esta zona, generan alianzas, invaden pueblos y se construyen como la civilización más importante de este periodo. Déjame decirte cómo era su organización social. Vamos a terminar con eso y su religión, ¿ya? Vamos a ver su organización social. Ahora vamos a dividir la organización social y política. Profesor, ¿por qué? Te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que este imperio que se expande a través de guerras es muy distinto al de los mayas, porque los mayas eran varias ciudades que entre sí compartían su cultura y su religión. Pero aquí no, aquí va a haber un estado centralizado, va a haber alguien que gobierne desde arriba, ¿ya? Eso te lo voy a explicar en un rato en la organización política. Por lo tanto, hay dos tipos de organización, la social y la política. En el anterior se combinaba, porque habían distintos tipos de organización social y política de acuerdo a los distintos tipos de civilizaciones que existían. Bueno, déjame decirte que la base social de nuestra sociedad es ¿cuál? Es la familia. Para los incas era una familia, pero más grande, que tenía un antepasado en común. ¿Esta familia cómo se llamaba? Eran los Ayllus, por supuesto. Aquí se van a llamar de otra forma, se van a llamar los Calpulli, grupos de familias con un antepasado en común y que compartían tierras. Entonces, la sociedad azteca tenía la siguiente estructura social, ¿ya? Tenía a la nobleza, el emperador, sus hijos, los jefes militares, jefes de las familias y los sacerdotes. Claro, los jefes de la familia participaban y ahora vas a ver cuánto participaban. Esta era la nobleza, todos los gobernantes en la nobleza. La parte de más arriba, los líderes. Los pochtecas, las personas que intercambiaban, que hacían comercio, ¿no?, que gozaban de una posición social muy importante. La mano de obra, los macehuales, campesinos y también los artesanos, ¿no? Eran miembros de un calpulli, de lo que vendría a ser un ayllu acá, ¿no? Y ellos eran la mano de obra, los que cosechaban, los que sembraban. Y luego en la parte más baja, los tlacotín, que eran los siervos o los esclavos, aquellos que habían sido capturados en guerra por no querer someterse al poder de los aztecas. Ahora vamos con la organización política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la organización social vemos cómo la sociedad se divide, qué grupos tienen
más dinero, menos dinero, y en la organización política vemos quién tiene más poder y menos poder. ¿Te acuerdas que te había dicho que arriba estaba la nobleza? Pero arriba de la nobleza, ¿quién está? Ah, muy distinto a los mayas, que tenían gobiernos distintos dependiendo de la ciudad-estado en donde estén. Aquí tienes a los tlaotani, ¿no? O emperadores, que eran la máxima autoridad. Ellos no gobernaban solo sobre una región como estos señores. A ver, vamos a ver. Estos señores no gobernaban solo una civilización, como los Alachwinik, sino gobernaban a toda la civilización de los aztecas. No gobernaban solo una ciudad-estado, sino a todas las ciudades-estado. Ojo, obviamente en cada ciudad-estado también había su gobernante. Se le consideraba un ser sagrado, así como al Inca, ¿no? El hijo de uno de los dioses, ¿no? El cargo no era hereditario, esa es la diferencia. A pesar de que en los Alachwinik y en los incas, si yo tenía un hijo, ese hijo iba a ser mi heredero, iba a ser el próximo emperador o tlaotani. Aquí no. Este señor emperador no podía gobernar solo, por lo que necesitaba ayuda de un consejo, quienes le den consejo. ¿Y sabes quiénes lo conformaban? Bueno, lo van a conformar los jefes de estas familias grandes, que son los jefes de los calpulis. Van a elegir estos señores al próximo tlaotani y le van a dar muchos consejos, ¿no? Y lo van a elegir por cuán bueno es militarmente, ¿no? Si puede invadir, si no puede invadir. Más abajo tenemos a los funcionarios estatales, los que cobran impuestos, los que cazan a la gente, los que se encargan de observar cómo va el imperio. Y más adelante inclusive más abajo vas a tener a los jueces, ¿no? Son los que dan justicia y aplican inclusive la pena de muerte. Entonces ya sabes. Diferencias. El tlaotani o emperador aquí lo ponen el Consejo Supremo o el Tlatocán, perdón. No lo va a poner, no se va a poner de manera hereditaria, ¿no? Y se le va a elegir a este señor emperador por las habilidades que tiene militarmente. A ver, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando con la última parte de la civilización azteca. Mira, tenemos también a los sacerdotes y a los militares, pero ya te expliqué cuál era su labor. Bueno, nuevamente, la actividad productiva más importante de estas civilizaciones. Pregunta de examen, ya te la sabes, la agricultura. Estos señores tienen muchas técnicas y van a sembrar muchos productos. Por ejemplo, el maíz, nuevamente. El frejol, que es un producto que hasta ahorita consumen mucho los mexicanos. El cacao, muy importante. Y algo que conocemos aquí como palta, el aguacate, ¿no? La palta. Ahora que has visto a la palta emocionada, te acordarás de la paltita, ¿ves? El aguacate. Este desarrollo agrícola de estos señores se va a dar gracias a muchas técnicas. Primero, van a usar fertilizantes. ¿Qué es eso? Excremento de animales que va a hacer que la tierra tenga más nutrientes. Van a hacer igual que los otros, quema de terrenos para fertilizar la tierra o para retirar cosas del terreno, ¿no? Sistema de riego. Van a crear sistemas que permitan llegar el agua a todas las chacras. Y van a crear inclusive islas artificiales llamadas inampas para usarlas como si fueran plantaciones encima del agua. Interesantísimo, ¿sí? Muchas técnicas para la agricultura. También como segunda actividad económica tienen al comercio. El comercio, ¿no? Estaba a cargo de estos señores que ya te había dicho, mira. Que ya te había dicho, los pochtecas. A ver, por acá. Vamos a ver. Los pochtecas, mira. Los mercaderes. El comercio lo van a hacer los mercaderes entonces. En los aztecas. A ver. Estos comercios se realizaban en las ciudades principalmente, ¿no? Las más importantes, Azcapotzalco, Tlacopan y Tenochtitlán. Se compraban y vendían cosas que no tenían, pues había un intercambio muy interesante. Inclusive se compraban esclavos, ¿no? Medicinas, piedras preciosas. En la cultura, igual que la anterior, arquitectura, se hacían grandes edificaciones como esta, mira, gigantesca, mira la gente chiquitita. Aquí adoraban a sus dioses, aquí intercambiaban, aquí observaban el mundo. Era muy interesante, ¿no? Una de las más importantes es Tenochtitlán, ¿no? Que se encuentra debajo del DF, debajo del Distrito Federal de México. Vamos a ver que también hacen trabajos en piedra y van a representar básicamente su vida cotidiana, ¿no?
Van a representar el cosmos, la tierra, sus dioses, cómo siembran, cómo cosechan. Algo muy interesante, el arte plumario, que lo compartimos con algunas culturas de aquí del Perú, ¿no? Para hacer capas de plumas de quetzal, para hacer escudos con plumas, adornos para la cabeza, ¿no? Unas diademas, o sea, unas coronas, ¿no? Estos los utilizaban las clases altas, con plumas de todos colores muy, muy bonitas. Estos señores también van a utilizar un calendario, el calendario azteca, ¿no? Que también tiene 365 días divididos en 18 meses y 20 días. Ellos creían que la vida era cíclica, que llegabas a un punto y todo se repetía, ¿no? Todo se repetía constantemente. Estos señores van a tener una escritura también, y una escritura ideográfica, ya te dije, no, este símbolo no va a representar un sonido, sino va a representar una idea, y lo van a guardar en códices, ¿no? Hechos con pieles de animales, hojas vegetales. ¿Cuál es la religión? Bueno, ellos creían en varios dioses y creían que sus dioses estaban en todos. O sea, según la clase de religión que te dice, ellos van a ser politeístas y al mismo tiempo también panteístas. Politeístas, creer en muchos. Panteístas, creer que Dios está en todo. Ok, los dioses están en todo, ¿no? Pero también van a creer que los dioses van a tener bandos, ¿no? Los buenos y los malos. Su dios principal, el dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli, ¿no? Y este dios de aquí, que es el mismo que el anterior, Quetzalcoatl, llamado para los mayas Cuculcán, pero para los aztecas Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, nuevamente. Estos dioses a veces requerían sacrificios humanos. ¿Cómo acaban los aztecas? Bueno, mira, esto es muy distinto a lo que le pasó a los españoles y a los mayas. A pesar de que estos señores aztecas también tenían la dificultad de que muchos de los pueblos a los que habían invadido creían que o tenían rencor y les hicieron la guerra y los llevaron a una crisis que luego fue aprovechada por los españoles, los aztecas cometieron un error muy grave. Cuando llegaron los españoles pensaban que Quetzalcoatl había mandado a esas personas como enviados de él, ¿no? Como enviados de él, por lo que no pusieron resistencia y dejaron entrar a los españoles. En 1519 Hernán Cortés va a terminar invadiéndolo y así se va a dar el fin de los aztecas. Chicos, quiero entonces que entiendan que todas estas civilizaciones que se desarrollan en América tienen principales actividades económicas, agricultura, comercio, que no solamente los incas, la cultura andina se desarrolla en América. Quiero que sepas de dónde a dónde se desarrollaron. Mira, del Golfo de México a Guatemala los aztecas, y los mayas, mira, en el Golfo en Yucatán, perdón, tienes ahí que pasan Honduras, El Salvador, ¿no? Tienes varios países ahí que ya te mencioné. Quiero que sepas que tenían dioses parecidos como Quetzalcoatl en los aztecas y Cuculcán en los mayas, y que los sacerdotes eran muy importantes porque se constituían como los primeros científicos y veían el mundo, y ellos te decían cuándo cosechar y cuándo sembrar. Yo lo que espero es que desarrolles las preguntas de tu libro, y con eso ya nos estaríamos viendo para la próxima clase, chicos. Si hay alguna duda, no se olviden de hacerla llegar en los comentarios o también a mi WhatsApp personal. Espero que esta clase les haya gustado mucho y ya nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, pásenla bien en la cuarentena o inténtenlo.